Los secretos de las grandes pinturas. El taller del pintor, 1855, Gustave Courbet. París era una ciudad importante en la segunda mitad del siglo XIX, con restaurantes de moda, cabarets y teatros que ofrecían espectáculos sobre una sociedad prodigiosa, frívola y despreocupada. La revolución industrial produjo riqueza y fortuna que luego se esfumaron en el mercado de valores. Las personas gastaban sin control y el arte se puso de moda. Después de Londres y Nueva York, París finalmente fue anfitrión de la Exposición Universal y la unió por primera vez al Salón de las Bellas Artes. En la noche de apertura, el 15 de mayo de 1855, todos hablaban de Gustave Courbet. Si bien se exhibieron varias de sus obras, el lienzo que había pintado especialmente para el salón fue rechazado por los jueces. Volvamos al pasado, a la primavera de 1854. Courbet trabajaba con entusiasmo en una pintura de la que estaba convencido no pasaría desapercibida. Una composición muy ambiciosa de casi 6 metros por 4, pero con un título discreto: El taller del pintor. ¿Qué ven? Courbet pintaba rodeado por una pequeña multitud en medio de su taller. De un lado, sus amigos, entre los que reconocemos al poeta Charles Baudelaire y el filósofo Pierre-Joseph Proudhon. Del otro lado, un grupo heterogéneo de comerciantes, cazadores, mendigos y sacerdotes. ¿Qué historia está tratando de contar Courbet con esta pintura? Para averiguarlo, debemos examinar los personajes, los gestos y las caras ocultas del lienzo. Así descubriremos los secretos de la obra, con el fin de entender lo que nos está diciendo acerca de su pintor y su época. Courbet describió su proyecto en una carta a su gran amigo, el autor Champfleury, también presente en la escena. Es la alta sociedad, la baja y la clase media. En una palabra, es mi forma de ver los intereses y las pasiones de la sociedad. Es el mundo pintado en mi taller. En otra carta a Alfred Bruyas, el mecenas de Montpellier, que estaba también en el lienzo, agregó: hago la pintura más sorprendente que se puede imaginar. Hay 30 personas de tamaño natural. Es la historia moral y física de mi estudio. Veamos el lienzo. Está ordenado como el del día del juicio, con Courbet pintado en el centro, como si fuera Dios separando las almas. Los elegidos están a la derecha y los condenados a la izquierda. ¿Es así de simple? Por supuesto que no, pero luego lo retomaremos. Vamos a enfocarnos en el centro de la obra, el pintor y su caballete, sobre el que hay un paisaje observado inocentemente por un pequeño pastor que lleva zuecos. Es un paisaje de Franco Condado, la región natal de Courbet. Gustave Courbet, un provinciano que se trasladó a París, estaba seguro de su talento. Cuando llegó a la capital a los 20 años, solo tenía una cosa en mente: ser exitoso. Le escribió a sus padres: quiero todo o nada. En un plazo de 5 años tengo que darme a conocer en París. El tema de sus obras tomaba a menudo diferentes trayectorias artísticas. Se pintó a sí mismo como un hombre joven y guapo, un hombre sombrío obsesionado con su arte. Esta serie de autorretratos era una manera de sobresalir del resto.
Este nativo de Ornán, nacido en 1819 en una familia de un rico terrateniente, apoyó las ideas socialistas de intelectuales progresistas. En pocos años, el hombre joven y guapo, romántico e idealista de sus inicios, se había convertido en una especie de potentado en rebelión, un adicto al trabajo que, sin embargo, amaba las fiestas, el alcohol y las mujeres. En 1855, pese a las críticas del mundo del arte por sus excesos y egocentrismo, Courbet se burlaba. Todo París estaba hablando de él, bien o mal. Eso no importaba. La provocación de Courbet era mucho más que una postura. Era autodidacta, y a pesar de su afición por los artistas clásicos y románticos que le precedieron, no se resistió a romper las reglas de la pintura académica. En 1850, con su pintura Un entierro en Ornán, se convirtió en el famoso jerarca de los géneros al representar una escena común de pueblo como un evento histórico y épico. Sacrilegio. Con el taller del pintor, derribó definitivamente la norma establecida en 1667 por la Academia Francesa de Bellas Artes. ¿Cuál es la jerarquía de los géneros? Él lleva a lo más alto las composiciones ambiciosas con temas religiosos, mitológicos e históricos que transmiten un mensaje moral. Aquí todos los géneros se incluyen. Primero, el más noble, la pintura religiosa, no solo con la composición del Día del Juicio, como lo mencionamos anteriormente, sino también con el extraño descenso de la cruz. Luego, las escenas de la vida cotidiana, las llamadas escenas de género, con clientes exóticos reunidos en torno a un trapero. Por supuesto, el del retrato con él en el centro, rodeado por esta curiosa galería de alrededor de 30 personas. El paisaje representa un cuadro dentro de otro cuadro. Después, el desnudo en el centro, un guiño a la pintura clásica o alegórica. Sin olvidar la pintura animal, un magnífico gato blanco. Por último, el menos noble de los géneros, la naturaleza muerta, representada por el sombrero y la guitarra tendidos en el suelo, y un memento mori, un cráneo colocado sobre un periódico arrugado. Al elegir pintar una obra de gran tamaño, Courbet elevó el taller del pintor al nivel de una pintura histórica. Y como si eso no fuera suficiente, agregó un título secundario, una alegoría real que resume 7 años de mi vida artística y moral. Por lo tanto, Courbet utiliza el principio de la alegoría para mostrar no una idea abstracta, sino una visión formada directamente de su propia vida. Pero, ¿cuáles son esos 7 años que Courbet menciona? El artista nos está enviando de vuelta a febrero de 1848. En parte de Europa, la ira aumentaba y las personas se estaban sublevando. En Francia hubo una revolución. La monarquía de Julio fue anulada por los liberales y republicanos.
se estableció un gobierno provisional y se proclamó la Segunda República. Luis Napoleón Bonaparte, elegido solo por votos masculinos, se convirtió en el primer presidente de la República Francesa. Courbet y sus amigos creían en la naciente república. El artista comenzó a trabajar en una pintura, Bomberos corriendo hacia un incendio, inspirada en la Ronda de Noche de Rembrandt, en la que interpreta a Luis Napoleón Bonaparte como un bombero capitán salvando a las personas. Pero la obra quedó incompleta. El 2 de diciembre de 1851, casi 50 años después, Luis Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón III y estableció un régimen autoritario. El golpe de Estado fue visto como una traición. Debido a que Courbet siempre apoyó a los republicanos, se ganó la reputación de ser un peligroso rebelde del 48. Pero estuvo lejos de salir a las calles. Era un antimilitarista. Escribió a sus padres: "No voy a luchar. Primero porque no creo en la guerra, en los fusiles y en los cañones, y porque no está en mis principios. Además, he estado luchando en una guerra intelectual desde hace 10 años. La segunda razón es porque no soy dueño de un arma y no me veré tentado a eso". Con una postura fuerte y declaraciones radicales, Courbet representaba una figura nueva en el mundo del arte: el artista comprometido. Sin olvidar su permanencia en los libros buenos de las autoridades y su perfil de excelente hombre de negocios. Voluntariamente le dio la bienvenida a las parejas burguesas adineradas y a los nuevos empresarios para recorrer sus talleres en carruaje. Su taller en la calle Hautefeuille fue muy visitado. Allí Courbet siempre había gobernado. Entre los visitantes estaban periodistas, escritores y filósofos con los que el pintor entabló vívidas discusiones. Los intelectuales se codeaban con los clientes de encargos. Charles Baudelaire era desde hace mucho tiempo un interlocutor de confianza del taller. El poeta pensó en la crítica de arte como una disciplina literaria por derecho propio. En sus escritos apreció obras con sentimientos y gustos afines. Courbet hizo fiestas maravillosas. La gente leía poesía en voz alta, la cerveza fluía y los huéspedes se turnaban en el piano mientras él mostraba sus últimos cuadros. Le arrebataban sus retratos, se volvieron muy populares. Pero algunas de sus pinturas provocaban risa o incomprensión, como la de las bañistas de 1852, que se asemejaban a caballos de tiro y horrorizaron a la prensa. Los caricaturistas no tardaron en burlarse de esa nueva pintura y su autor. El comentario del hijo de Alejandro Dumas fue inequívoco: ¿de qué clase de unión entre una babosa con un pavo real, de qué antítesis genital, de qué grasa goteante puede provenir esa cosa llamada Gustave Courbet? Esa imbécil e impotente encarnación del ser. El escritor Maupassant acusó a Courbet de pintar de una manera obscena y sucia. Es injusto porque Courbet también pintó como Rafael, para mostrar texturas delicadas. Como dijo Jean Fleury, con el pincel de Courbet, una mujer luce más auténtica de lo que ella misma ve ante su espejo. Courbet siempre buscó algo distinto. Trabajaba con una energía salvaje y se preocupaba poco por lo que se consideraba adecuado. Como dijo el pintor Alexandre Duchamp, él pintaba con un pincel, un cuchillo, un paño, incluso con el pulgar. Cualquier cosa servía. Entre el clásico Ingres y el romántico Delacroix,
Courbet revolucionó la pintura mediante la elaboración de una tercera vía, el realismo. Como él mismo lo dijo, insisto, la pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede consistir en la reproducción de las cosas que realmente existen. Un objeto abstracto, no visible, no existe. No tiene lugar en la pintura. Pero Courbet se negó a ser abanderado. Como siempre, su propia libertad era la prioridad. Me han colocado la etiqueta de realista de la misma forma que los hombres de 1830 fueron etiquetados como románticos. Las etiquetas nunca han dado una idea clara de las cosas. He estudiado el arte de los antiguos y de los modernos, fuera del sistema y sin prejuicios. Hay que aprender con un fin. Eso es lo que creo. Poder traducir costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, según mi apreciación, para ser no solo un pintor, sino para crear arte vivo en una palabra, como un hombre. Ese es mi objetivo. Volvamos a 1855. Se acerca la apertura del salón. Courbet tiene la presión del tiempo. Es la historia moral y física de mi taller, repitió en una carta a Champfleury. Tengo 2 meses y medio para terminarlo, y si mis cálculos son correctos, eso significa 2 personajes por día. Como puedes ver, no me voy a divertir. Courbet se sentía lo suficientemente capaz. Para completar el taller del pintor a tiempo, comenzó una verdadera carrera contrarreloj. Empezó con los collages. Utilizó pinturas ya existentes para algunos de los retratos, como la de Baudelaire y la de su amigo de la infancia, el violinista Alfonso Promayet, a quienes había pintado varios años antes. Para representar a su mecenas, Alfred Bouilloz, se inspiró en el retrato de perfil del mismo. Courbet le escribió: «Se encuentra en un lugar magnífico. Está triunfante y comandante. Los pintores de Besançon vinieron a verlo. Estaban abrumados, sorprendidos por nuestros 2 perfiles». Bouilloz parecía compartir la misma obsesión narcisista de Courbet. Tenía 34 retratos de sí mismo, 4 pintados por Courbet y otros por Delacroix, Couture y Cabanel. Este conocedor de Montpellier, hijo de banquero, gastó su fortuna en cuadros de Millet, Rousseau, Díaz y Delacroix. Mientras Courbet estaba trabajando en el taller del pintor, Bouilloz estaba ocupado en la Feria Mundial, presentando El Encuentro o Buenos días, señor Courbet, pintado el año anterior, en el que se establecía amistad con el pintor y se notaba su condición de patrono de las letras. La crítica y el público se burlaban de la pintura, ya que evidenciaba la vanidad del artista. El encuentro de Courbet, el más desquiciado con 3 personajes, no es lo que pensábamos. Bouilloz estaba extremadamente disgustado por esa recepción y rompió todas las relaciones con el pintor solo 2 años después de conocerlo. En su trabajo de El taller del pintor, Courbet también se inclinó hacia un proceso que fuera entonces tecnología de última generación, la fotografía. Inventada en 1826 por Nicéphore Niepce y luego comercializada en 1839 por Louis Daguerre, este proceso revolucionario fue considerado por numerosos pintores como una competencia directa que podría hacerles reducir sus ingresos. Courbet no compartía los temores de sus compañeros artistas y utilizó la fotografía para preparar sus escenarios. En el taller del pintor, el desnudo central fue inspirado por una fotografía. A pesar de la falta de tiempo, el análisis de rayos X ha revelado varios retoques. Algunas de las características desaparecieron. Algunas pinturas de fondo, un estanque con algunos objetos en él, dejando una pared desnuda en lo alto, que el pintor Jean-Jacques Senet más tarde describiría como un fondo que incluso Velázquez no pudo haber pintado mejor. Un personaje en específico fue eliminado del grupo. Posiblemente la amante de Baudelaire, Jeanne Duval. ¿Acaso el reconocido poeta se niega a dar a conocer su vida privada?
La pintura se terminó justo a tiempo. Courbet la llevó en el último minuto al salón de la Exposición Universal. Se dio el veredicto: rechazado. A pesar de que 11 de sus pinturas fueron incluidas en la selección oficial, Courbet estaba furioso porque el taller del pintor estaba ausente. Decidió insistir, así que llamó a su antiguo mecenas Bruyas para tener su propio pabellón, pero fue en vano. Por eso lo construyó a sus expensas y lo llamó el Pabellón del Realismo. Así presentó 40 de sus pinturas. ¿Pero por qué rechazaron su trabajo? Las cualidades de la pintura fueron ampliamente reconocidas y Eugène Delacroix así lo testificó. Fui a ver la exposición de Courbet, la que él redujo a 10 centavos. Me quedé allí solo durante casi una hora y descubrí que la pintura rechazada era una obra maestra. No podía dejar de mirarla. El salón había rechazado una de las obras más originales de nuestro tiempo. No sabemos la verdadera razón del rechazo. Los 11 trabajos aceptados de Courbet ya ocupaban un lugar importante en la exposición oficial. ¿Acaso el taller del pintor simplemente era demasiado grande? ¿O los dignos miembros del jurado vieron la pintura como una protesta contra Napoleón III? Demasiadas personas non grata están representados en ella. Courbet pintó a fervientes republicanos opuestos al régimen, empezando por su amigo pensador socialista, Pierre-Joseph Proudhon, quien después de la Revolución de 1848 comenzó una carrera en la política. Elegido en el Parlamento, exigió, entre otras cosas, la creación de un banco nacional capaz de centralizar y regular las finanzas y de distribuir de manera más justa la riqueza. Afirmó que la propiedad de los medios de producción estaba permitiendo que los capitalistas robaran a los trabajadores el fruto de su trabajo, y lo resumió con una expresión lapidaria: la expropiación es un robo. Él acusó a la prensa de ser un cementerio de ideas. Una afirmación que Courbet recuerda pintando un cráneo sobre una edición arrugada del Journal de Debat. Después de su muerte en 1865, la doctrina de Proudhon se extendió por toda Europa, influyendo primero en Karl Marx y luego en todos los nuevos movimientos socialistas. Courbet coloca a Proudhon a su derecha, junto con todos los accionistas activistas, amigos, trabajadores y amantes del arte. Ahora, ¿qué sucede entonces con los que están a la izquierda? Es una galería compleja e intrigante. Durante las décadas siguientes, dio lugar a numerosas y amargas interpretaciones debatidas con fervor. El cazador que llevaba el pañuelo de rayas rojas, el campesino y el trabajador podrían encarnar el mapa de la Europa revolucionaria y las naciones que se erigían. El judío que sostiene una caja, el cura, el empleado de la funeraria y el trapero podían ocultar las figuras del Segundo Imperio representadas con el ojo crítico del artista. Pocas personas están de acuerdo con esto, salvo por el guardabosque con su perro en el primer plano. Solo puede ser Napoleón III. Más allá de la semejanza física, podemos decir que es Napoleón III por sus botas, un signo distintivo del emperador. Tanto es así que en algunas caricaturas la presencia de una bota era suficiente para personificarlo. Pero ¿por qué ningún observador de la época alude a ese guardabosque como un emperador? Debido a la censura, la más estricta que Francia había conocido. El solo hecho de sugerir la figura de Napoleón III podría haber sido considerado como un crimen de lesa humanidad que debía ser castigado con una pena en prisión. Pero también, más allá de un análisis demasiado rígido o demasiado político del trabajo que desvanece las intenciones reales del artista, la pintura de Courbet es ante todo imaginativa. Se ajusta perfectamente a la definición de la poesía de su amigo Charles Baudelaire. La poesía, bajo pena de muerte o deterioro, no puede asimilar por sí misma la ciencia o la ética. Ella no tiene por objeto la verdad, ella solo es ella misma.
A pesar de toda la crítica del taller del pintor, no queda ninguna duda de que la obra en sí misma aún conserva su misterio y contradicciones. Como dijo Courbet, es bastante misteriosa. Adivinen lo que quieran.